Dios le bendiga, mis amados. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede. Y en esta ocasión queremos darle seguimiento a lo que es el debate que hay entre las iglesias cristianas y el Ministerio de Educación con lo relativo a la aplicación de la orden departamental que quiere aplicar el Ministerio de Educación en los centros educativos. Y que, dicho sea de paso, esta orden que la iglesia ha enfrentado de manera tajante pone en duda o pone entredicho lo que es la identidad de los niños, de los jóvenes que estudian en los centros educativos de la República Dominicana. Yo quiero leer un verso bíblico antes de entrar en detalle, aunque vamos a hacer de manera breve. Vamos a ir al libro de los Proverbios, en su capítulo 22, verso 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. De manera muy breve. Nos llama la atención porque a la vez que el Ministerio de Educación está haciendo todo lo posible por aplicar la llamada orden departamental, también es cierto que el Ministerio de Educación se ha enfrentado tajantemente a lo que ha sido la resolución de la Cámara de Diputados para la aplicación de la lectura de la Biblia en los centros escolares, justificándose con que esto es violatorio a los derechos del niño. Por eso es que me he querido leer la Biblia, dar unas citas bíblicas para que comparemos en qué podemos ver que esto daña a los niños. Si bien es cierto que a través de este video también quiero hacer el llamado a las iglesias de que es necesario que la iglesia alce su voz, que la iglesia haga escuchar su voz, porque no podemos permitir que esto siga marchando de esta manera. No podemos permitir, incluso yo creo que la iglesia cristiana debería desde ahora ya solicitar lo que es la destitución inmediata del ministro de Educación. Radical, solicitar la destitución de este ministro. Otra cosa muy importante es que el Ministerio de Educación ha decidido desacatar, insubordinarse ante la Cámara de Diputados, ya que fue aprobada la normativa para que se aplique la ley que ya existía de la lectura de las palabras en los centros educativos, y tajantemente el Ministerio de Educación, la postura que ha mostrado es que no la va a acatar estas leyes. O sea que eso es insubordinación. Vamos a leer las palabras en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice así la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. He querido leer este verso bíblico para que el ministro muy especial vea la necesidad que hay de instruir a los niños. Ahora, ¿qué acontece? Si los niños se dejan libre albedrío a escoger el camino que ellos quieran, que no tienen conocimiento, ¿por qué la ley dominicana admite que un niño tiene la capacidad, que las personas tienen capacidad de elegir a los 18 años? Es porque se ha comprobado que de los 18 años para abajo las decisiones no son propias, no son normales de una persona que puede trazar su futuro. Entonces, a los niños, dice la Biblia, que debe instruírsele en su camino para que mañana puedan caminar recto. Pero el ministro de Educación o las autoridades de educación encuentran que eso es violación a los derechos del niño. Lo que no es violación a los derechos del niño es que ellos, sin capacidad de tomar decisiones, ellos puedan tomar la decisión de ellos decidir el sexo, de su identidad después, no como ellos nacieron, sino que ellos escojan después ya en los centros escolares. Yo creo que eso es un error y la iglesia desde ya debe hacer sentir su voz. Yo quisiera hacer una pregunta. Las personas que siguen la cristiandad, lo que nos identificamos como cristianos, especialmente en la República Dominicana, ¿qué males ha podido enfocarse que pueda identificarse como que esto puede ser dañino, el hecho de que se lea la Biblia en los centros escolares? Es bueno resaltar que las normativas que aplican las cámaras de diputados ni siquiera es una doctrina, ni siquiera está mandando a los maestros a adoctrinar a los niños, ya que no se está yendo por ninguna
rama eclesiástica, sino leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Y el ministro o las autoridades de educación encuentran que es violatorio a los derechos del niño y que se lea la Biblia en los centros educativos. Pero el ministro o las autoridades están tan equivocados y tan ajenos a la realidad de nuestro país que ellos no saben que los niños diariamente, sea los domingos, los sábados, recurren a las iglesias cristianas a recibir las enseñanzas bíblicas, no porque nadie lo manda, no porque los papás lo obligan, sino porque los niños deciden ir. Por eso es necesario que la iglesia haga sentir su voz, porque no puede ser que se le permita al Ministerio de Educación hacer lo que ellos quieran en los centros escolares donde asisten nuestros niños. No es posible. Esto no se les puede permitir. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 2, verso 16, que es buena la libertad, pero no aquella que es tomada por pretexto. Y eso es lo que están haciendo las autoridades de educación, que quieren tomar la libertad por pretexto para hacer lo que ellos quieran, lo que ellos entienden, o para que se dejen los niños al libertinaje. Yo le pregunto a esas mismas autoridades que se oponen a que se aplique la lectura de la Biblia en los centros escolares, si ellos a sus hijos no lo instruyeron, si ellos a sus niños lo dejaron que caminaran por el camino que ellos quisieran. Yo le pregunto, primero, la orden departamental que quiere aplicar el Ministerio de Educación reza que a los niños hay que dejarlos tomar sus decisiones y que ellos decidan su identidad sexual. Pero también el mismo que quiere aplicar la orden departamental también se opone tajantemente a que se lea la Biblia en los centros educativos. Yo le pregunto a él si sus hijos, él lo dejó o ellos lo dejaron a que escogieran el camino que ellos quisieran. Porque si fuese así, entonces los niños caminaran vagabundos por las calles el día entero, como acontece en muchos hogares dominicanos, y que dicho sea de paso, probablemente esto es lo que provoca el nivel de delincuencia tan grande que hay en nuestro país, el desorden social, el desorden familiar, que las personas se han olvidado de las partes espirituales, se han olvidado de Dios y han cogido todo lo que corresponde a las cosas del mundo. A los padres no les importa dónde están los niños, si estudian, si no estudian, y han llegado al grado que casi a los padres hay que obligarlos para que manden los niños a los centros escolares. Y aún así el Ministerio de Educación entiende que es perjudicial para los niños que se lea la Biblia en los centros escolares, cuando muchos de esos niños posiblemente encuentran un poco de refugio cuando le hablan de Dios, porque en su casa, en sus hogares, lo que se habla es de droga y de robo. Y encontramos que el Ministerio de Educación encuentra que es violatorio a la ley aplicar la lectura de la Biblia en los centros educativos. Hay que reconocer la diputada Besaida González, que fue quien sometió el proyecto ante las cámaras de diputados. Pero también yo creo que hay que hacer un llamado a las cámaras de diputados de que de inmediato debe interpelar a las autoridades de educación y, si es posible, destituirla, porque yo soy de los que creo que en la Cámara de Diputados, aunque puede haber corrupción, pero hay muchos hombres de Dios que aman a Dios, que conocieron al Señor, que su padre y su madre le infundieron las santas escrituras, le enseñaron el camino de bien. Pues esos hombres y mujeres que están en la Cámara de Diputados y en el Senado también, yo creo que deben alzar su voz ahora que se le ha dado la oportunidad. Deben alzar su voz ahora que se le ha dado la oportunidad y defender el país ante esta mezquindad del Ministerio de Educación. Es lamentable que en el momento en que los centros educativos están siendo azotados, hay que decirlo así, por un nivel de violencia altísimo, y que es muy posible la diputada Besaida González optó por someter este proyecto buscando una solución ante los grandes actos de violencia que se están dando en los centros educativos, y lo que ha encontrado es un rotundo no de parte del Ministerio de Educación. Pero ese mismo ministerio es quien está viendo, especialmente en este periodo
escolar 2018-2019, donde se dieron los más altos actos de violencia en nuestro país, que hasta una niña resultó muerta en este periodo, y el Ministerio de Educación no ha presentado una solución. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que las edifican. Y esto no se trata de seguridad, se trata de infundirle a los niños temor a Dios, respeto a lo de Dios y a los demás. Y posiblemente la opción de la diputada Besaida González ha sido buscando una solución espiritual que pueda bajar el nivel de violencia que se está dando en los centros educativos. Pero el Ministerio de Educación lo que le interesa es plasmar su ideología de género, donde pone entredicho la identidad sexual del niño, donde pone entredicho los valores de los niños. Aleluya. Es lamentable que este caso se esté dando, y la iglesia debe alzar su voz, debe hacer sentirse, porque no es posible que 2 o 3 pongan de rodillas a todo un país que, por cierto, sé que la mayoría está en desacuerdo con la rebeldía del ministro o de las autoridades de educación. Es muy lamentable. Ya breve le voy a presentar por qué hablamos de violencia en los centros escolares. Hicimos un video donde hasta los maestros están siendo maltratados por el alto nivel de violencia que se vive en los centros escolares. Y el periódico El Diario Libre trajo un recuento de lo que fue la violencia en los centros escolares en este periodo que recién finaliza. Y nosotros vamos a hacer un resumen de estos hechos que se dieron en los centros escolares de nuestro país. Es lamentable lo que está aconteciendo. Y no le voy a decir a usted que nuestro país está mal. No. Nuestro país sigue siendo un país creyente de Dios, respetuoso a las cosas de Dios. Lo que pasa es que hay 2 o 3 que quieren sembrar su ideología, y no se le debe permitir. Por eso es necesario que la iglesia se una y que salgamos en reclamo de los derechos de nuestros niños. Qué bueno resaltar, no los derechos de la iglesia, los derechos de los niños, que son el futuro del mañana, y que si se dejan dirigir por autoridades como esta, pues usted se imagina cómo serán los centros educativos 10 años, 5 años más tarde, de acuerdo a cómo lo quiere formalizar el Ministerio de Educación. Lamentablemente, yo sé que aquí en nuestro país eso no se va a dar, en el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto es todo por hoy. Comparte el video, no olvide suscribirse para así poder llegar más lejos. Dios le bendiga.